Hola, eh, sí, retomamos a nuestro análisis matricial con el método de las fuerzas o de las flexibilidades. Eh, en la clase anterior vimos como la esencia de las arrancadas, en la cual nos manejamos con una estructura hiperestática y nos planteamos que, bueno, el concepto en definitiva de todo cálculo estructural consiste en encontrar justamente fuerzas y deformaciones de nuestros elementos. En el método matricial, en principio vamos a determinar, son justamente fuerzas y desplazamientos en los nodos o extremos de los miembros. De hecho, nodos, pues, podemos definir cuál nodo en cualquier parte de un miembro, pero por el momento nos vamos a ceñir a los extremos de los miembros. Dijimos que bueno, la condición que no podremos olvidar nunca es que por el método de las fuerzas utiliza un artificio para el cual necesitamos apoyarnos en una estructura donde liberemos las restricciones, digamos, excedentarias que convierte al sistema en hiperestático, y que sobre la base de entonces del sistema isostático hacemos nuestros cálculos y determinamos nuestras redundantes y encontramos nuestros equilibrios o digamos, en conjunción con ecuaciones de compatibilidad entre la estructura isostática y la hiperestática, que no es nada más sino eh, volver a que hay deformación cero en los nodos donde hemos eliminado las restricciones. En definitiva, y pasando al lenguaje ya de análisis matricial, entonces decimos que tenemos un sistema R, que es nuestra estructura, sobre la base de nuestra estructura original hiperestática, y ahora viendo la estructura como compuesta por elementos flexibles, entonces sabemos que en este ejemplo que tenemos acá, tenemos en el nodo empotrado, ahí el nodo no puede tener deformaciones. En el segundo nodo, ahí sabemos que puede haber desplazamiento horizontal, vertical y puede haber rotación del nodo. Y en el nodo 4 que está articulado a tierra, entonces ahí solo hay posibilidad de rotación. Entonces estas cuatro posibilidades de desplazamiento son las que van a definir en primer lugar nuestro sistema RR y en segundo lugar nuestro sistema QQ. Eh, Decía, no se los mencioné antes, que el sistema QQ podemos reducirlo bajo ciertas pautas, pero por el momento vamos a mantener las mismas, digamos, posibilidades de desplazamiento que obtuvimos en el sistema RR. Pero ahora vamos a montarlo sobre un sistema isostático que hayamos escogido, lógicamente. Ahora, el sistema XX, entonces, va a contener las redundantes, perdón, sí, las redundantes o la representación de nuestros desplazamientos que ahora estamos permitiendo, entre comillas, al pasar de la hiperestaticidad a isostaticidad. Y lógicamente aquí tendremos tantos vectores como grados de hiperestaticidad tuviese nuestra estructura real. Y lo otro que mencionamos fue un sistema PP en el cual a través del cual vamos a incorporar a nuestro análisis lo que tiene que ver con las propiedades elásticas de nuestros distintos elementos. Para ello lo que vamos a tomar una estructura, un elemento único, sencillo, un elemento simple, isostático, y vamos a representar en ella también sus posibilidades de desplazamiento, y este nos va a servir de alguna manera para localmente a cada una de las estructuras identificar esos posibles desplazamientos ya locales, o sea, como barra independiente de la estructura. Y bueno, dijimos que aquí podemos escoger otros sistemas distintos, pero posteriormente ahondaremos en ese tema. Por el momento, y puesto que este es el modelo
usualmente utilizado, bueno, es el que vamos a mantener en nuestros cálculos. No recuerdo si lo mencioné antes, pero creo que sí leímos algo de esto. Y a lo que decíamos era que íbamos a determinar unas matrices que en definitiva, como vemos por aquí, son lo que nos van a dar realmente los resultados de la resolución de nuestra estructura. Y en ella vamos a tener una matriz F mayúscula de flexibilidad que nos va a estar relacionando a las cargas externas, que es este vector Q que tenemos aquí mayúscula, con los desplazamientos absolutos de los nodos. ¿Okay? Y ese es el vector que tenemos. Q minúscula serían todos los desplazamientos que estamos viendo aquí en 1, 2, 3 y 4 en el sistema RR o en el sistema QQ, pero en la estructura real. Mientras que las deformaciones que indica la P minúscula se refieren a las locales, o sea, cómo gira un extremo respecto al eje original de la barra, cuánto se alarga la barra, digamos, en términos de un extremo respecto al otro, y cuánto rota un extremo respecto al otro extremo también respecto a la posición original. Para ello van a necesitar una matriz B, que es justamente la que va a relacionar esas deformaciones locales con las cargas externas de nuestra estructura real. Dicho así, bueno, un tanto como que confuso. Pero como todo esto, el análisis matricial, la idea es esquematizar justamente el procedimiento y hacerlo digamos, de más fácil programación, en definitiva, es lo que está detrás de esto. Al automatizar los cálculos, entonces podemos hacer estructuras de mayor tamaño, dejándole todo el trabajo tedioso justamente a los equipos de computación, pero la programación justamente la tenemos que hacer y bueno, la podemos hacer para porque aquellos que se dediquen a software, preparar software, tienen estas herramientas a mano, pero digamos que el concepto que está allá. Los tres primeros puntos que vemos aquí, seleccionar un sistema QQ, seleccionar el sistema XX, o sea, el sistema isostático y plantearnos el sistema XX. Y el sistema PP es algo de lo que ya hablamos. Aquí hay una condición especial que la veremos posteriormente, que pasa cuando uno de los elementos de la estructura vamos a despreciar, o mejor dicho, vamos a asumir que no tiene deformación por flexión o no tiene deformación por axial. Pero, digamos, eso lo veremos también posteriormente. Y bueno, paso siguiente sería determinar unos valores intermedios de B, que tienen que ver con lo que pasa entre fuerzas y, y fuerzas locales y fuerzas globales y deformaciones locales. Y eso lo hacemos revisando e integrando los estados de carga elemental que ya veremos a qué nos referimos. Decimos que las componentes del vector Q, del vector de carga, son las cargas aplicadas según las coordenadas, eso lo detallaremos después. Los puntos 6 y 7 son una serie de cálculos matriciales intermedios que en definitiva nos llevan a determinar el valor justamente de la matriz de flexibilidad y de la matriz B, que ya hablamos de que terminan siendo cada uno. Estos dos pasos 6 y 7 realmente lo que hacen es a nuestro gran sistema de ecuaciones, digo gran a la medida de lo grande que sea la estructura, terminan prácticamente desapareciendo los valores de X, que sabemos que esas X1, 2, 3, depende del grado de hiperestaticidad, dependiendo perdón, va a desaparecer de nuestro sistema de ecuaciones y a final de cuentas vamos a tener solamente los valores reales que, digamos, asociados con nuestra estructura hiperestática. Y el punto 8 ya es teniendo esas matrices características, el vectores característicos, entonces podemos determinar los vectores que tienen que ver con la deformación global en los nodos, con las fuerzas
locales en cada uno de los elementos y de las deformaciones también locales, mediante, bueno, las fórmulas que estas ya son conocidas para ustedes. Bueno, en particular me refiero a esta primera, P igual a B por Q. Y también tenemos esta P minúscula igual a F por P y Q minúscula, o sea, deformaciones, es relatividad y flexibilidad por la escala. Vamos a ver esto un poquito más esquematizado y tenemos lo siguiente, ¿no? Para el modelo que vimos como ejemplo en la lámina anterior, entonces de ahí tenemos ya claramente un sistema QQ, un sistema XX asociado al sistema isostático que seleccionamos, y el sistema PP, simplemente están las dos barras de nuestro sistema y digamos, numerados, vectorizadas en función del modelo isostático de barra única que pusimos por acá. Ahora procedemos con los estados de carga elemental y eso simplemente se refiere a, en primera instancia, el sistema QQ. Vamos a ir tomando cada uno de esos vectores que tenemos acá y lo vamos a poner como nuestro estado de carga. 1, 2, 3 y los 4 estados de carga que tenemos para el sistema QQ. Y exactamente lo mismo vamos a hacer con el sistema XX, pero nuestras X1, X2 hasta Xn, siendo n el grado de hiperestaticidad de la estructura, vamos a plantear nuestros modelos. Digamos ya esquematizado esto de esta manera, entonces ahora vamos a proceder a lo que es, digamos, ya armar empezar a armar nuestros vectores y matrices correspondientes. Para el primer estado de carga, decimos entonces el primer valor del sistema QQ, ponemos nuestra carga unitaria, hacemos nuestra estática, determinamos nuestras reacciones, hacemos nuestro despiece, y aquí viene el primer, digamos, ya vamos a materializar nuestro primer vector, que corresponde al primer estado de carga elemental. Para la matriz que vamos a generar, justamente el vector que vamos a generar es el P1, dado que el primer estado de carga tiene 6 elementos, dado que nuestro sistema PP tiene 6 elementos, o sea, 6 vectores acá, perdón, 6 flechas por acá, 6 desplazamientos y fuerzas. En nuestro caso estamos hablando de fuerzas, entonces las fuerzas son justamente las que tenemos en nuestro despiece. Entonces viendo 1, 2 y 3 de la primera barra, la vertical, tenemos momento del extremo inferior, momento del extremo superior y fuerza axial. De nuestro despiece tenemos un momento H positivo, sentido antihorario. Es nuestro primer elemento, coincide con este 1 que está acá. Entonces es nuestro primer elemento del vector. En el extremo superior no tenemos momento, entonces este valor 2 es 0. Y en esa barra no tenemos fuerza axial, el tercer valor es 0. La barra horizontal no tiene ni momentos ni fuerza axial, entonces tenemos 3 valores de 0 por ahí. Pasamos al segundo estado de carga, corresponde a la vertical en este vértice. Hacemos nuestra estática y vemos que simplemente tenemos esa barra sometida a carga axial. Y si hacemos nuestro despiece, aquí tenemos que, bueno, son unas cargas a las que está sometida nuestra barra. Los momentos que vemos en nuestro sistema PP, el 1 y el 2, no hay momentos, esos dos valores son 0. El tercer valor es la fuerza axial, que aquí es de tracción positivo, tenemos el valor de 1. Y la segunda barra tampoco tiene ninguna de esas condiciones de ni momentos los extremos ni carga axial. Tenemos 3 valores de 0. Así como hicimos con estos dos estados de carga, el sistema QQ llega hasta 4, entonces hacemos los dos estados de carga siguientes. Momento en este nodo, es decir, el tercer valor. Hacemos nuestra estática, hacemos nuestro despiece y armamos nuestro vector.
Piense que ahora el momento en el extremo inferior ahora es horaria la reacción. Entonces tenemos un -1 por allí, eh, positivo en el extremo superior, 0 en axial y todos los demás, y la otra barra tiene todos los valores en 0. Y para el estado 4 tenemos el momento ahora en este extremo de la barra superior y hacemos nuestro despiece y aquí tenemos otra vez valores solo de momentos y entonces nuestro vector P4 tenemos -1 por aquí abajo, 1 positivo aquí arriba, 0 en lo axial, -1, 1 y 0 en lo axial nuevamente. Ya tenemos los 4 vectores P1, P2, P3 y P4. Pasamos ahora a nuestro sistema X y tenemos exactamente lo mismo. X1 es horizontal colocado en este extremo, X2 es vertical colocado en este extremo. Aquí hay que tener mucho cuidado efectivamente que uno haga las definiciones de lo que es positivo para uno en todo y ser consistente. Porque cuando trabajemos con matrices y después obtengamos unos vectores, ahí justamente el signo tiene que decirnos hacia dónde van las cosas. Entonces el estado de carga X1 nos da estas reacciones. De allí pasamos a aquí otra vez. Vamos a parar un momento por aquí. Pausamos por aquí. Ok, hecha la corrección entonces, decía que la primera, esta H que tengo como momento aquí, que corresponde al primer valor 1 del sistema PP, entonces tenemos en sentido contrario negativo menos H. En el otro extremo tenemos momentos 0 y axial 3, no, aquí no hay axial, entonces tenemos menos H, 0, 0. Para la segunda barra no tenemos un momento, 0, 0, y axial hay tracción 1 positivo. Para el segundo estado elemental de carga, que corresponde a X2, entonces tenemos nuevamente nuestra estática y nuestro despiece. Y a partir del despiece, entonces ahora pasamos a armar nuestro vector P de X2. Tenemos un momento menos el aquí abajo, un segundito. Ok, decía, entonces tenemos momento negativo acá abajo, momento positivo L aquí arriba, entonces negativo, positivo, axial 1, y en la otra barra arrancamos el cuarto valor de nuestro vector, es menos L nuevamente, y no hay momento en el otro extremo y no tenemos carga axial tampoco allí, 0, 0 por allí. Fíjense que aquí en principio no estamos tomando los valores de corte que aparecen por acá en ninguna de las ecuaciones, pero eso va a estar condicionado al sistema P que estamos seleccionando. ¿Okay? Luego andaremos en ese tema también. Entonces, bueno, ya tenemos nuestros valores de P1, P2, P3 y P4 que corresponden al sistema Q y tenemos nuestros PX1 y PX2 que corresponden al sistema XX. Paso siguiente, entonces, teniendo estos valores efectivamente que vienen del sistema Q, Q y esto del XX, entonces ahora a partir de allí simplemente armamos nuestras matrices BQ y nuestra matriz BX. BQ simplemente va a ser un vector, perdón, una matriz
cuyas columnas corresponden a los vectores que ya determinamos, y Bx corresponde a otra matriz que tiene como columnas los vectores que ya determinamos. Entonces, como verán, digamos, el procedimiento tiene, digamos, sencillo en cuanto a seguir unas recetas hasta allí. Y digamos que procedimentalmente es muy mecánico. Hablando un poquito ahora de lo que tiene que ver con el sistema P y de nuestras matrices, digamos, cómo incorporamos la flexibilidad de cada uno de los elementos en nuestro cálculo. Justamente allí es donde aparece nuevamente el sistema PP, el modelo que seleccionamos para el modelo, para trabajar, incorporar esas variables de flexibilidad. Allí entonces tenemos que para este elemento, la matriz de flexibilidad es la que está aquí escrita y simplemente corresponde a cuál es el efecto de algo que ya vimos, ¿no? Si tuviésemos, digamos, sobre este elemento un momento unitario en este extremo, entonces bien, nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la deformación que ocurre cuál es la rotación que ocurre en ese extremo? En otros casos eso lo llamamos como nuestro delta 1, 1, ¿no? Y era digamos, lo calculábamos por trabajo virtual y hacíamos nuestra integral donde teníamos las dos funciones de momento que iban a entrar allí, era en la que producía justamente esta rotación este momento y el efecto de esta rotación allí mismo. Si hacemos ese cálculo, que de hecho lo haremos posteriormente, veremos que la relación de este momento en 1 con la relación, asociándolo con la rotación en 1, es de L sobre 3EI. Si hacemos lo mismo en 2, bueno, que un momento aplicado en 2, ¿qué rotación produce allí? Entonces también va a ser, sí, por simetría podemos ver que también es L sobre EI, y eso sería justamente, digamos, el momento aplicado en 2 y la rotación que produce en 2. Y aquí está nuestro elemento 2, 2, el mismo L sobre 3EI. El elemento, digamos, 2, 1 y 1, 2, estos dos que están aquí conformando una diagonal corta, sería el momento, digamos, un momento unitario aplicado en este extremo, ¿qué rotación produce en el extremo 2? Y de manera simétrica, un momento aplicado en 2, ¿qué rotación produce aquí en 1? ¿Okay? Y el valor es allí, entonces justamente un valor aquí positivo produce rotación, decir lo contrario, de valor de L menos 6, perdón, sí, menos L sobre 6. Los momentos no producen alargamiento ni acortamiento en la barra, y entonces aquí se ve que lo que están los momentos o los valores en 1 y en 2 relacionados con la 3 son 0. Ni la fuerza axial produce rotaciones acá, ni los momentos acá o acá producen deformación acá. Lo único que sí produce es una fuerza acá, produce una deformación por axial. Y ese valor es L sobre A. Eso, digamos, para explicar un poquito nuestra, digamos, matriz elemental de flexibilidad para un elemento sencillo bajo estas condiciones de apoyo que tenemos acá. Y solamente considerando deformaciones por flexión y por fuerza axial. En todo esto que hemos visto hasta ahora, hemos estado despreciando deformaciones por corte o por torsión. Bueno, estamos en el plano, trabajando en el plano, la torsión no entra, es más difícil meterlo, por decirlo así, o tiene menos sentido hacerlo. Ahora, nuestra matriz F, digamos que involucra a todos los términos de la estructura, todos los elementos de la estructura, simplemente es una matriz compuesta de submatrices y que su diagonal principal justamente son las submatrices de cada uno de los elementos
de la estructura. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, fíjense que la diferencia entre esta y esta es que primero tenemos el elemento que tiene longitud H y luego está el elemento que tiene longitud L, por acá. Y el orden en que se colocan corresponde justamente al orden en que colocamos, definimos nuestro sistema PP. Una vez que ya tenemos, digamos, esas matrices, entonces lo que nos toca es continuar con nuestra receta. Fíjense que aquí, bueno, vamos a saltarnos el quinto punto que se refiere a las cargas externas aplicadas, ¿no? Pero fíjense que de aquí tenemos en el punto 6 el cálculo de digamos, una componente de flexibilidad que involucra a los sistemas XX y aquí una combinación del sistema X con el sistema Q. Entonces, leyendo aquí, tenemos fxx igual a la matriz B, X transpuesta multiplicada por nuestra matriz de flexibilidad digamos, de los elementos individuales, multiplicado a su vez por la misma matriz Bx sin transponer. Fxq combina la Bx transpuesta, otra de la flexibilidad, y aquí es la Bq sin transponer. Y luego, con estos valores aquí intermedios, terminamos calculando nuestra matriz B, como la BQ menos la BX multiplicado por la FXX invertida, por la FXQ y de F, la matriz de flexibilidad. Aquí está también una matriz transpuesta por F por B, que acabamos de terminar. Y el paso siguiente ya es nuestro cálculo final. Nuestra matriz P, determinamos P, P mayúscula y minúscula, Q minúscula, mediante estas ecuaciones, y simplemente esos son Q minúsculas, son, viendo nuestro sistema QQ, son los desplazamientos Q1, Q2, Q3, Q4 y Q, perdón, aquí llegamos nada más hasta Q5. Ok, corregido el detalle. Entonces decimos Q minúscula, sería entonces los desplazamientos de horizontal del nodo que tenemos acá. El desplazamiento vertical sería Q2, la rotación sería Q3 y la rotación del otro extremo de la barra horizontal sería Q4. El vector P mayúscula, que tendríamos como V por Q, sería el momento en el extremo inferior de la barra, P2 sería el momento en el extremo superior de la barra, P3 la fuerza axial definitiva, P4 momento en el extremo izquierdo de la barra horizontal, P5 momento en el extremo derecho de la barra y P6 la fuerza axial en el elemento. Y en términos minúsculas también sería entonces ahora los desplazamientos relativos de cada uno de los nodos. En estos casos, digamos, la P1 sería la rotación de este elemento respecto a su dirección original, ¿no? O digamos, su eje como tal. En este caso, por ejemplo, el 1 sería, para que aquí estaba empotrado, entonces sería, no, nada, dado que debiese que digamos, si, digamos que Q1 minúscula, ¿no? Desplazamiento fuera positivo aquí hacia la derecha, el eje como tal de la barra tendría ya una inclinación y el P1 minúscula sería cuánto de rotación hay respecto a esa nueva dirección que está ahí planteada. En todo caso, P1, 2, 3, 4, 5 y 6 minúsculas se apoyan en el sistema PP y corresponden a deformaciones locales, o sea, visto sobre su propio eje, ¿no? Está uno parado en ella, en lo que es su eje original, ver cómo se desplaza en términos relativos un extremo al otro. A partir de allí, entonces,
digamos, lo que nos falta mencionar es el vector de cargas. Y algo que mencionamos ya es que aquí nos estamos restringiendo en esta parte de todo lo que hemos visto hasta ahora y el método en esencia, la parte matricial, a unas condiciones de carga en las cuales solamente estamos cargando los nodos de la estructura. Pueden ser entonces tener carga horizontal en este nodo, vertical o rotación. Y el detalle que, digamos, sobre unas cargas dadas en cualquiera de esos nodos, o en cualquiera puede ser cero, lógicamente, armaremos nuestro vector Q de cargas, siguiendo, ajustándonos también a los signos con relación a lo que tenemos en nuestro sistema Q. Y de esa manera es que vamos a meter a nuestro vector Q dentro de las ecuaciones que ya hemos visto. Les adelanto que una de digamos, los pasos finales, de lo último que vamos a ver, es qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, cargas distribuidas o algo de cargas distribuidas, lo más común, que entonces no podemos aplicar el método directamente, sino que tenemos que transformar esa carga distribuida en sus equivalentes colocados en los extremos de los miembros o en los nodos que tiene adyacentes. Y bueno, y con eso diríamos que ya dimos un repaso así muy general o una pasada muy general, procedimental a lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Posteriormente, en clases sucesivas, ahondaremos un poquito para tratar de visualizar, digamos, meter otra vez como que quitar un poquito la mecánica que está dentro del método y tratar de entender qué es lo que estamos haciendo allá adentro. Que de hecho ya es lo mismo que saben ustedes del método de las fuerzas, en los términos que lo vimos con anterioridad, pero un poquito de tratar de quitarle esa, digamos, saber qué es lo que estamos haciendo al trabajar con cada una de estas conversiones de matrices y las matrices en sí. Bueno, espero que con esto de alguna manera sea un tipo como de una introducción y en la próxima clase ya sincrónica le daremos un paseo muy rápido a esto y espero también allí sus preguntas y las dudas y poder aclarar lo que vaya surgiendo. ¿Okay? Bueno, entonces esperemos que el clima y las condiciones en general nos dejen trabajar posteriormente también y nos vemos próximamente.